Dale, pues. Ok. Uno, dos, tres. Y esto es A medias. un episodio de transición de verdad. Un episodio de Maduro preso. Un episodio de Maduro está preso. Díganlo en alto. Yo creo que cuando uno lo dice en alto, primero se hace como más increíble, pero segundo se hace realidad. Maduro está Está preso. preso. Está preso y Silvia Flores está presa. Lo Preso. sacaron de su casa en pijamita. Dejaron Tacatango. la plancha en la mesa de noche. Dejaron la... Dios mío, esto parece surreal. El 3 de enero fue completamente surreal. El 4 de enero fui a comprar la prensa. Mira la prensa española, Ana, mira esto. A ver, Prensa, ¿te acuerdas de la prensa? ¿Tú llegaste a comprar periódico en la universidad? si llegué a comprar. Yo iba El a comprar... País. Trump anuncia que dirigirá a Venezuela tras capturar a Maduro. Bueno, un titular que en lugar de Trump captura a Maduro, no, no. Trump el colonialista. Está bien, bueno, titula como quiera. La Titúlalo como... razón, Preso. la razón. Trump captura a Maduro para juzgarlo en Estados Unidos. La foto, vale, mira la foto. Estos son, bueno, portadas históricas que las compré para guardarlas Ah, yo también las quería comprar y no pude. y mostrárselas a mis hijos. La vanguardia, Trump interviene Venezuela. O sea, este es el titular. Me da rabia que sea de Trump. Marico, el dictador venezolano. Trump casa Vale. a Maduro y mandará en Venezuela, pero dejé el último titular para el final, el mejor. La El de mejor visión. portada, la mejor portada. Ay, un Maduro, no joda. Eso es lo que tenían que poner. Ya, Completa. ¿Ah? así. Ay, de hecho, O sea, la foto completa, la portada. Impresionante. impresionante. El tema de Venezuela es muy importante acá en España y pues, como lo pueden ver, toda la prensa lo puso en su como la noticia más importante del día. Por supuesto, fue una de las noticias más importantes en el mundo. Ujú. Vamos a ¿No te ha contar, pasado bueno, que ¿qué hablar pasó? con izquierdistas en España? Tipo, ¿cómo fue ese mood? No, Ay, no, no, no me molesto. O sea, no me voy a ok, amargar la vida en un día tan importante para la historia de Venezuela. es verdad. Em, A la gente que se está uniendo, gracias por estar en el live. Si ustedes están viendo esto luego de lo que lo transmitimos, estamos en el live de Patreon. Y hoy, por ser una excepción de un episodio muy importante, también están los que se unieron del canal de difusión de Ana Milagros en su Instagram, a Milagros Parra. Entonces, si quieren tener acceso a este tipo de contenido en vivo, interactuar con nosotros, comentar en el live, pueden unirse en patreon.com/, a medias podcast, o también unirse al canal de difusión de Ana Milagros, donde ella está haciendo lives constantemente e informando sobre lo que pasa en Venezuela. ¿De qué va a ir este episodio? Por supuesto, en la noticia que Maduro está preso. Vamos a contar cómo ocurrió, lo que ocurrió y tratar de entender dónde estamos parados, porque fue algo tan rápido. Ocurrieron tantas cosas en un lapso de 15 horas que no sabemos realmente qué está pasando ni dónde vamos. Entonces creo que hay que poner un poco, como que ordenar De y orden. decir qué está pasando. Sí, primero creo que hay que decir que a todos nos agarró por sorpresa. Y creo que Sobre hay todo muchos, Maduro. sobre todo a Maduro, pero creo que hay que decirlo, que yo lo decía también, ¿no? Como que ojalá, voy a ser grosera, pero lo que decía era, ojalá me tenga, no, no voy a ser grosera, pero ojalá me tenga que tragar mis palabras. Ojalá todo lo que estoy diciendo me lo tengan que tragar y decir, me equivoqué. Y al mismo, o sea, y algo que siempre digo es que Trump es una persona muy impredecible, y más cuando es en política exterior. Entonces, es como que podía pasar y yo le daba esa ventana de locura. Y al final, ese porcentaje pequeño fue lo que pasó. Estoy gratamente sorprendida porque no me esperaba un, un despliegue de fuerza tan grande en territorio venezolano. Incluso los expertos decían, yo no veo tierra, ¿cómo se llama? Vidas estadounidenses en territorio. ¿Sabes? Pensamos, no, van a enviar un dron, helicópteros, drones. Y cuando ves el informe, también había personas a pie, había un informante de la CIA en la cúpula de Maduro. No Varias. sabemos quién es, pero esa persona fue la que se encargó de pasar la información de cuáles eran las casas seguras de Maduro, qué es lo que comía, para dónde se iba, en qué carro se metía.
Y algo que eso lo informaron ayer en televisión argentina, cuando estaba en televisión, si está en Argentina, pendiente, yo les aviso cuando vaya en televisión, que ellos hacen unos entrenamientos donde recrean la casa donde van a ir a hacer la extracción y practican. Y al parecer se construyeron casas de las que el informante les dio cómo eran, y ellos como que practicaron la entrada y la extracción. A mí me parece demasiado loco que ellos Sí, entraron alrededor de las 2 de la mañana, marico, y no se tardaron 2 horas. recrearon esa casa. Sí, no tardó ni una hora y media. O sea, tarda más un partido de fútbol que lo que tardó la operación de sacar a Maduro O sea, el New del York Times país. dice que fue de las 2 a las 4:30, pero al final al parecer fueron menos de 2 horas. Sí, sí, sí. Lo informó el general McCain, encargado de hacer la operación. O sea que tú ahora eres maga, Ana. I would never, I would never Te be. vas a cambiar Pero el nombre. Ahora eres no maga lo voy a Milagros hacer. Parra. No lo voy a hacer porque al mismo tiempo yo estoy escuchando cuando vi la rueda de prensa de Trump que las personas que están en mi canal, no fue en el canal, pero hicimos un live mientras lo estábamos viendo. Y hay muchas cosas que evidentemente me generaron preocupación. O sea, creo que cualquier persona que sea venezolana, a pesar de que celebramos que Maduro está preso, celebramos que el jerarca del chavismo esté preso, Ujú, todavía queda un espacio de incertidumbre porque sabemos que los intereses democráticos de Venezuela no están en la primera línea de Trump. Trump tiene, lo primero de interés es qué es lo que yo puedo sacar de Venezuela. Y ujú. obviamente necesito estabilidad dentro de Venezuela para que la gente no se vuelva loca. Pero ya va, ya vamos a llegar ahí. Vamos Vamos a a llegar. narrar primero qué pasó. Ok, ¿Qué dale, pasó? dale. ¿Qué pasa? Eso de las 2 de la mañana se escuchan bombardeos en Caracas, el 3 de enero, sábado 3 de enero. Al parecer, según informó después el general McCain en la rueda de prensa del 3 de enero a las 11 de la mañana con Donald Trump, hubo 150 aeronaves que entraron en el territorio venezolano, bombardearon sitios clave en Caracas y La Guaira, bases militares y una antena de telecomunicaciones. En el volcán, que por cierto, ese bombardeo y dejó una persona civil fallecida en una casa que estaba muy cerca de esa antena, en el volcán. De resto, no hay un parte oficial de bajas de personas muertas por por estos ataques. Padrino López, que es el ministro de Defensa, el encargado de la seguridad, de la integridad territorial, no se encargó de decir, mira, murieron tantas personas, estos son sus nombres, vamos a dedicarles un día de luto, una cuestión, nada, no dijo nada. Solamente dijo que mataron a 15 personas del anillo de seguridad de Nicolás Maduro y ayer la Cancillería de Cuba informó que 32 personas cubanas de la seguridad de Maduro fallecieron en los ataques. Es decir, Maduro tenía al menos 32 personas militares encargadas de su seguridad y creo que también otras operaciones militares en Fuerte Tiuna o Pero quizás algo más, qué bolas que que eran fallecieron. cubanos. Ah, Que aquí le quiero decir, que bolas que eran cubanos. O claro, sea, pero tenían se ha denunciado hace confianza. mucho tiempo y finalmente se comprueba, ¿no? Se comprueba porque lo confirma Díaz-Canel, el presidente de Cuba, Ujú. que se murieron cubanos en el ataque. Entonces aquí estamos confirmando de nuevo o sea, qué tan penetrado están las fuerzas de inteligencia cubana y el gobierno cubano en el gobierno venezolano. Entonces, para todas esas personas, no que injerencia, que ocupación, porque no hablan de Cuba en Venezuela. Cuba está metida en Venezuela de una manera increíble y maneja tantas cosas que Sí, hasta el anillo de seguridad Cuba es eran una cubanos. fuerza de ocupación en Venezuela. Sí, sí, pues. Al día de hoy sigue siendo, sigue siendo. Hay que ver qué tanto perdió de influencia, hay que ver cuál es el anillo de seguridad de, por ejemplo, de Delcy Rodríguez, que ahora queda como presidenta encargada. Ya vamos a ir a esa parte, todo lo que viene ahora, ¿no? Luego de este ataque, vamos a seguir con el ataque, que duró aproximadamente 2 horas y media. O sea, gente en Venezuela decía que escuchaba los aviones todavía como entre las 4 y las 5 de la mañana. Pero según el parte oficial de Estados Unidos, la operación duró 1 hora y 26 minutos, si mal no Ujú. recuerdo.
Ajá. capturaron a Nicolás Maduro, a Cilia Flores, los extrajeron a una base, una nave que estaba a pocos kilómetros de la costa venezolana. De ahí los trasladaron a Guantánamo y de Guantánamo los trasladaron a Nueva York, donde todos vimos las imágenes de Maduro llegando, bajando del avión, en una toma muy oscura que no se vio nada, pero luego estaba sonriendo en las fotos que comentaron, Maduro así sentadito y después diciendo Good night, Happy New Year, cuando les habían matado 15 personas del anillo de seguridad. O sea, Pero persona, así son los sociópatas. bueno, sí son los sociópatas, exactamente. Así son los sociópatas. Em, que además, primero, Maduro va a enfrentar un proceso penal que va a durar, por ahora, los primeros días van a ser, los primeros 14 días se presentan los cargos. Hoy, que es lunes, que estamos grabando, se va a presentar ante la Corte del Distrito Sur, ante el juez, ya les voy a decir el nombre del juez, que se llama Alvin Alvin Hellerstein. Hellerstein, un juez judío ortodoxo de 92 años que fue nombrado por Bill Clinton hace casi 3 décadas para ocupar su puesto en la Corte Federal. Será el encargado de presidir el juicio contra Nicolás Maduro. Nicolás Maduro No va a estar, entiendo por qué pusieron a alguien de 92 años, pero ok, sí, bueno, capaz piensan que el juicio va a ser muy corto. hay que, o sea, Y Maduro 92 va a años. estar preso, recluido en una prisión federal de Que es donde seguridad. estaba Jeffrey Epstein, Imagínate tú. para que sepan, ese cárcel, o ese, no sé si se llama cárcel, Sí, sí. como, pero Ujú. la gente piensa, no, vamos a ver a Maduro caminando, ¿qué tal? Hay un túnel entre donde está recluido y a donde lo van a juzgar al parecer, o sea, como que no lo vamos a ver, como usualmente vemos, En en, teoría, por sí. ejemplo, en teoría. Algo que Em, sí quiero decir, que no sé si lo mencioné ahorita en vivo, como el informante de la CIA, lo mencioné, no me acuerdo. no. No, bueno, ¿por qué la gente sabía dónde estaba Ah, sí, Maduro? sí lo Había un mencionaste. informante, sí, que había un informante de la CIA dentro del gobierno. Entonces, el punto. El quiebre interno, no sé si lo has escuchado, la teoría del quiebre interno, que muchas veces yo dije, ya yo no creo en eso, pero al parecer sí. Este, Pero no es un tema de creer o no, es un tema de cuando ellos se vean de verdad que su vida corre riesgo, van a quebrarse. El tema es que claro, no habían sentido esa amenaza y ahora la amenaza es real. La bueno, amenaza porque es fue súper por real. sorpresa. Entonces la persona que era colaborador de la CIA probablemente le dijeron, mi gorda o mi gordo, vamos a bombardear, dame dónde está Maduro. Ujú. Entonces, esa persona colaboró. Yo tengo, o sea, la verdad para mí es muy evidente que fue Delcy. Para mí es muy evidente que tuvo que ver con Delcy, o no, o sea, no sé si Delcy va a ser fue la que dio la ubicación, pero No, que tuvo que tener algo que ver. ¿Vos no, pensé no, o que sea, si lo yo creo conoció? que es la beneficiaria del crimen, digámoslo así. ¿A quién beneficia esto? A ella, pero también beneficia a su hermano. Y era Claro, el que estaba, y era el ¿dónde está? encargado de negociar desde hace años con los gringos. O sea, la ¿Dónde persona está Delcy? más obvia de haber sido la encargada de negociar, si esto fue negociado, que al O- parecer, esto parece que fue negociado, no. probablemente sea Jorge Enrique. Alguien entregó a Maduro dentro del círculo de poder para salvarse. Ujú. Ahorita lo que podemos decirle es narrar los hechos y analizarlos, pero de aquí en adelante las proyecciones de lo que puede pasar en la transición venezolana, creo que puede ser hasta especulaciones. Podemos seguir teorías de transiciones que ahorita Mm, mm. podemos hablar más o menos de cómo se supone que No, lleva una transición, pero es especulación. lo que va Esto a pasar, no lo que va a pasar es lo que, Trump a quiera. ver, no, ya, vamos a poner orden. Primero, ajá, queda Delcy encargada por que Maduro había firmado en octubre el decreto de conmoción exterior en caso de una agresión externa. Ocurrió, por lo tanto, se lo entregaron a la Sala Constitucional, que es la encargada de aprobarlo, y declara a Delcy presidenta encargada. Luego, Padrino, ayer también, 4 de enero, sale con el alto mando militar finalmente diciendo que sí, también respaldan a Delcy como presidenta encargada. La palabra encargada es la más grande de todo el comunicado, cosa que es interesante. No me parece que están muy felices con dejarla a ella permanentemente. Trump básicamente dijo en su rueda de prensa que ellos iban a mandar en Venezuela con un equipo. Ese equipo era básicamente Delcy Rodríguez y el gobierno que ella vaya a
a lograr mantener durante los próximos semanas o meses, según ha dicho Rubio en entrevistas en las últimas horas. El secretario Marco Rubio, el secretario de Estado Marco Rubio. secretario de Estado. Entonces, eso quiere ¿Qué- decir que más o menos lo que se puede ver ahorita en medio de la niebla, de todas las cosas que están pasando, es que Delcy cuenta con una oportunidad de parte de Trump. Trump le dijo, vamos, o sea, si haces lo que nosotros necesitamos que hagas, vas a poder gobernar hasta que haya una especie de elecciones libres y transición a la democracia, que ya Trump también lo mencionó ayer en el Air Force One, cuando le preguntaron que sí, espera que haya democracia y elecciones y liberación de presos políticos y el retorno de los líderes políticos, pero todavía no, que él Él primero lo quiere dijo, encargarse del petróleo, de volver a poner orden en la industria petrolera y de construir lo que haya que construir, que si puentes, carreteras, etcétera, y luego de que haya una estabilidad, probablemente que se logre estabilizar la producción petrolera, aumentar la producción petrolera, o sea, esto es algo interesante, puede mejorar la economía, porque si Delcy coopera, probablemente se levanten algunas sanciones y eventualmente, ya según Trump, pues vamos a pasar a unas elecciones libres nuevamente. ¿Cómo queda bueno, parada ahí María Corina Machado? ¿Cómo queda parado el mundo? Ya vamos no, a tocar pero esos temas. Pero eso es lo que al parecer se puede vislumbrar, que la democracia no está como punto número uno de esta hoja de ruta. Eso es lo no, primero, que eso es lo que nos preocupa. pero es que si lo podemos ver en todas las alocuciones de Trump, desde que empezó la operación en el Caribe, mencionó la palabra democracia como 3 veces y fue después de la captura de Maduro. Así que esto no debería sorprendernos, porque Mm, lo principal de ellos, y es también para lo que tienen base legal, que es todos los indictments a Maduro, a los jerarcas del gobierno, lo de las sanciones, que les recuerdo que toda esa base legal se empezó a construir desde prácticamente 2019, 2018, que eran las de las sanciones, que eso vino también con los indictments a Maduro y, como dije, a los jerarcas del régimen. Entonces, algo que se está sacando Trump de la nada, eso tiene base legal y fue bipartidista, porque también Biden lo, lo, lo siguieron también, ¿no? Porque eso, recuerden que eso empezó con la estrategia de máxima presión en 2019-2020, que fue el montón de sanciones. ujú, No es la principal preocupación de Estados Unidos. Yo sé que hay gente diciendo que bolas, que quiere solamente el petróleo. Y yo digo, yo entiendo, yo quisiera que ese presidente pensara más en la democracia, ¿no? Ahí le doy como más peso a Marco Rubio, porque como persona con papás cubanos, creo que ella tiene una mejor mirada a lo que puede pasar y por eso no me da tanta ansiedad de los siguientes días. Pero si Trump quiere petróleo, so fucking what? ujú, ¿Qué prefiero yo? Que inviertan y entren las transnacionales estadounidenses a Venezuela y que ujú. puedan reconstruir el aparato de PDVSA para que por lo menos se produzca y tengamos ingresos petroleros, o a que estén las refinerías en el piso y que se les siga regalando petróleo a Cuba y a China y a Rusia. Venezuela producía casi 3 millones de barriles en los 90. Con Chávez se mantuvo hasta 2013, se llegaron a producir casi 3 millones de barriles. Y con Maduro llegó como a 400.000 barriles en 2020, por allí. O sea, No, con se Maduro había abierto se destruyó por completo la industria petrolera. 700.000 cuando todavía estaba Tarek. Bueno, 700.000, bajó como a 500.000, pero eran muy pocos. era muy poco. O sea, Porque, y eso fue una destrucción que no fue a causa de las sanciones, eso tuvo muchas causas. Una de esas es que todo el personal técnico de PDVSA emigró por culpa de la crisis, porque Venezuela pasó después a ser una del economía del de- paro, del... No, 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 más allá del paro. Esto a partir de 2013 fue que se empezó a destruir la economía petrolera. claro, pero Eh, a ya partir venía de- la tramoya con PDVSA, pues. pero en O sea, 2002, dices tú. claro, porque No, primero el pero eso paro, no destruyó porque la se perdió industria. gente, O sea, la ¿no? industria petrolera seguía produciendo 3 millones de barriles hasta 2013. Y luego de ahí empezó a caer todo, empezó una debacle económica que no paró. O sea, Venezuela, la economía, tú ves el Producto Interno Bruto de Venezuela de 2000 a 2025 y desde 2013 va subiendito y en 2013 cae, es un tobogán hasta Desde 2020 que repunta un poquito, Maduro, 2021 después de la pandemia
Desde que Maduro agarró el poder, 2013, donde Maduro empezó a Cuando ser Maduro agarra presidente. el poder, exactamente. También la Entonces, gente dice que es culpa de Maduro y Chávez lo hacía bien, no. no, no, Es que en ese entonces, momento bajaron los precios del petróleo y eso. Venezuela no, o sea, la corrupción dentro de PDVSA, que solamente le prestaban atención al Ujú, petróleo, donde no hacían mantenimiento de las máquinas, donde toda la estructura de extracción de petróleo estaba en el piso porque nadie estaba pendiente de PDVSA, porque no había personas especializadas, no habían suficientes ingenieros, tenías a militares adentro. Entonces la gente dice, no, que fueron las sanciones, no fueron las sanciones. Las sanciones obviamente tuvieron un impacto, pero si hubiésemos tenido una industria petrolera que le hubiesen hecho mantenimiento a todo y hubiesen tenido personas profesionalizadas adentro, ujú. hubiésemos podido por lo menos producir nuestra propia gasolina y no pedírsela a Irán. Bueno, Entonces, de, de los últimos 6 ministros de petróleo, 3 han terminado presos o exiliados o muertos. Entonces, el petróleo ha estado encargado por criminales, por mafiosos, por militares que no tienen ninguna experiencia en el tema petrolero. Entonces, no, que Estados Unidos quiere el petróleo. Ok, ya igual los venezolanos no recibíamos ningún beneficio de ese petróleo. Ah, tú me dices, no, que la caja CLAP es un maleficio antes que un beneficio. O sea, es una porquería. Y además el encargado de la caja CLAP, que eso sí es financiado con dinero petrolero, con dinero que le entra al Estado, pues la economía venezolana es la economía petrolera, eso esa es la verdad, era una porquería. O sea, hasta el día de hoy el sueldo sigue siendo menos de $1. Menos de $1. Y ajá, con los bonos de no sé qué verga, la gente termina ganando $160 al mes en una economía donde, no sé, el queso cuesta $3, $4 el kilo. O sea, no es una economía para vivir, una no, economía de hambre. Entonces, colapsa como instrumento de control. sí, Primero porque no tiene nada dentro que te sirva mucho, puros es- carbohidratos de no sé dónde. Se ujú, utilizó para corrupción, acuérdense de la XAAP, que hay que utilizaba todo ese mecanismo para lavar dinero y le llegaba a la gente comida, incluso a veces dañada, comida que no te está alimentando, y se utiliza como método de control para la gente que no tiene comida. Entonces están en las bueno, jefas de calle decidiendo a quién le dan comida y a quién no. pero vamos entonces a el que puede pasar, ¿no? Ya, Maduro va a enfrentar un juicio penal y probablemente esté preso por mucho tiempo y muchos años. Y qué alegría que va a haber justicia, qué alegría que va a haber justicia, pero todavía no celebramos porque no hay libertad. Y cayó el tirano, pero no ha caído la La tiranía. tiranía. Entonces, El tirano estamos no ante cree. una transición. A ver, vamos a ir con la parte más teórica y después podemos agarrar la teoría y unirla a la realidad. Si uno va a una descripción, una definición de transición, la transición empieza cuando dentro del poder se empiezan a hacer concesiones democráticas, o Ya va, sea, la transición a la democracia. a la democracia. Ok, pero en teoría A una ver, transición es cuando ya la persona que era jefe de Estado no está en el poder. no sé, tipo ahorita yo te estoy hablando de una definición conceptualizada, que De es si transición democrática. una transición democrática empieza cuando la gente en el poder se ve lo suficientemente presionada para empezar a hacer concesiones a favor de la democracia. Está retrocediendo las políticas autoritarias. Eso hasta este momento no lo ha hecho Delcy Rodríguez. Han pasado 2 días menos quizás desde la captura de Nicolás Maduro, así que podríamos esperar, pero una transición para mí sí empezó. La cosa es que no sabemos si es hacia la democracia o estamos viendo una, a ver, como una evolución del sistema autocrático. Esperemos que no, porque ya Trump amenazó directamente a Delcy y dijo, bueno, si ella no me hace caso, va a haber peor que Maduro. Yo no descartaría otro ataque si no se para, si no prestan atención o no cumple lo que está pidiendo Trump, pero siempre estamos en vamos a ver, Claro. porque yo creo que la reina de la negociación de la tramoya, Jorge con Delcy. Entonces esta gente le va a sacar lo que sea para poder negociar con Trump, porque el primer incentivo de Trump es el petróleo. Y la que Sí. sabe de petróleo y la que ha hecho todas esas negociaciones ha sido Delcy Rodríguez. Ujú. Entonces, vamos a ver, esa gente le va a sacar hasta donde más pueda para ellos no hacer concesiones. Creo que esta Eso es lo vez que yo tiene creo. una presión lo suficientemente grande como para que Trump no diga, como que bueno, vamos a dejarlo ir. Y tenemos a Claro. Marco Rubio. Para mí, lo que me da mi tranquilidad es Marco Rubio.
porque Mm, nos dimos cuenta que tiene la posibilidad de persuasión y presión suficiente como para que Trump vea su mirada, ujú. porque si no hubiese seguido como lo de Richard Grenell, Oh, negocia con Maduro y le da la vaina. Y creo que y, de verdad Marco Rubio le puso los punticos sobre las IES. y logró, bueno, junto con el jefe del Estado Mayor, el general Kane, junto con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, con la CIA, con el secretario de Estado, lograron una operación implacable y formidable, que, o sea, que fue entrar y en menos de 3 horas salir con el jefe de Estado, con muy pocas bajas que se sepa, porque por un lado dicen 15 fallecidos oficiales, que son los que informó Padrino, pero por cifras extraoficiales en el New York Times dice que hasta 80, ¿no? Entonces no sabemos realmente y probablemente la cifra suba algo, ¿no? Pero una operación de este calibre o sea, para ellos tuvo un éxito bastante notable, ¿no? Y o sea, eso le da confianza en su equipo, pues, la confianza en Rubio, o sea, no fracasaron, pues, o sea, hubo hoy como que, que ha sido algo por lo cual ha valido la pena, digamos, hacerlo para ellos, desde el punto de vista de los americanos. Ahora Trump ya está frente a Delcy, que ellos han dicho que es una persona con la cual se pueden entender, con Maduro no podían lograr ningún trato, según Rubio. Con Delcy se pueden entender porque con ella se han entendido con temas petroleros, bueno, Chevron, etcétera, ¿no? Ha estado en Venezuela operando desde hace varios años. Pero confía más en que con Delcy se pueden entender y en teoría ya han conversado, según lo que han dicho Trump, obviamente, porque aquí hay para adelante y para atrás. eh, Trump dice que ya está cooperando, ¿sí? Que está bastante cooperando, que no la ve desafiante. Y Delcy Rodríguez ayer en Consejo de Ministros, ya no, obviamente, sí, la Comisión para la Liberación de Maduro y el 3 de enero salieron diciendo hay que liberar a Maduro, exigimos la liberación y todo lo demás. Pero ya ayer publicó un mensaje clarísimo de que quieren cooperación con el gobierno de los Estados Unidos, una agenda de cooperación, incluso según Trump, ofreció abrir la embajada de Estados Unidos en Venezuela, imagínate tú. O sea, un día después que se Imagínate. llevan a tu comandante en jefe, no declaras guerra, sino que dices, ven a abrir una embajada. Creo que estamos viendo una concesión clara de que lo que está haciendo Trump es real. Es decir, van a hacer lo que Trump les pida. Ahora, esperemos que no se tarde demasiado, si esto es así, que eventualmente haya concesiones democráticas. Eso es que liberen a los presos políticos, es lo primero, ¿no? Liberen a Que los abran los presos centros de políticos. tortura, que desmantelen el DGCIM, que desmantelen el SEBIN, que desmantelen las fuerzas represivas, que desarmen a los colectivos paramilitares. Ese tipo de cosas tienen que ir ocurriendo en los próximos meses. Si no vemos que eso pasa, yo me preocuparía muchísimo. O Ahora, sea, que lo co- primero es exigir liberación de sí, presos políticos. y eso lo tenemos que Para hacer que, los venezolanos, ¿ok? sí, Esto es importante. Esto no lo va a hacer Trump. Trump no le importa. O sea, a nosotros nos importa la democracia, es lo que nosotros queremos. Entonces nosotros somos los que tenemos que exigir que haya la liberación de presos políticos, el desarme de los grupos irregulares, el desmantelamiento de los grupos represivos, etcétera, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, tienen que volver los líderes políticos exiliados a Venezuela. O sea, tiene que volver María Corina Machado, tiene que volver Edmundo González Urrutia. Y no hace política desde un búnker o desde una embajada escondida. No, no. A salir a la calle y poder hacer política realmente. O sea, este tipo de concesiones democráticas se tienen que hacer. Esto no es un proceso muy rápido, ni se sabe cuánto tiempo puede tardar. Puede tardar meses, como puede tardar todo el periodo hasta 2030. Yo creo que Delcy va a querer conservar el poder hasta que Trump esté fuera de la Casa Blanca. Yo creo que ese es claro, el objetivo de ellos. ella va a empezar que esto es otra cosa, ¿no? Cuando tú eres una democracia, a pesar de lo que esté haciendo Trump dentro de la democracia estadounidense, tú tienes límites. Entonces, si Del sí aguanta hasta que termine el periodo de Trump, que yo no creo, bueno, ya sabemos que vamos a tener dictadora para rato, dictadora Exacto. para rato. La transición no fue a la democracia, fue una transición de género, de dictador a dictadora. La Eso es lo que dictadura. tenemos, eso es lo que tenemos por ahora. Pero, Pero, según Trump, es que a mí lo que me tiene algo optimista es que como la amenaza de Trump ahora sí es creíble para ellos, no se van a poner con juegos a ganar tiempo y ya. Ellos creo que van a empezar a hacer concesiones que no les dispute el poder por ahora, ni que los ponga en riesgo su vida o su libertad.
Ellos van a ser muy, muy represivos y creo que con la población interna. Digo, ya, o sea, ayer estaban los grupos paramilitares, los colectivos en toda Caracas, pero yo creo que si los venezolanos desafiamos y salimos a la calle y empezamos a pedir las concesiones democráticas que queremos, pacíficamente, por supuesto, yo creo que ellos se van a ver un 3 y 2. O sea, yo creo que ellos no van a poder reprimir tanto ahora que están pidiendo cacao a Trump. Entonces, creo que tenemos aquí una oportunidad histórica como país. Tenemos una oportunidad histórica, algo que sí me llama la atención. Ay, ¿sabes qué no puse? El voice note de Adriana. Eh, Ahorita lo pone. ahorita lo ponemos. Yo ayer estaba viendo, porque a ver, uno está acostumbrado a que cuando pasan estos eventos, estando en Venezuela, tú ves un despliegue de las fuerzas de seguridad y del ejército en el territorio. Y eso no pasó ayer. Y lo que vimos ayer fue que mandaron a los colectivos. No sé si hay alguien que no es de Venezuela que esté viendo ahorita, pero los colectivos son como una fuerza paramilitar. No, paramilitar no. Es una Sí, pero fuerza de grupos irregulares grupo irregular, es una fuerza de choque. armados. Son personas que no están uniformadas, pero que reciben órdenes del gobierno, están en motos con armas largas, pero no están uniformadas, no pertenecen a un organismo oficial del Estado, simplemente son gente en moto con armas. Ujú, Salieron a la calle, creo que se movieron en el Valle, estaban en Caracas, no se reportó ninguna detención arbitraria, no se reportó ningún foco de violencia en contra de la población, pero ya vemos que empezaron a salir. Lo que me llama la atención es que no mandaron a la fuerza de seguridad porque ya pueden decir esto fue el Estado, esto fue ujú, mandado por el gobierno. O sea, es directo, es como que eso fue una orden de arriba. Con ujú, los colectivos pueden como que hacerse los locos, pero ujú, no vimos, no han reportado detenciones arbitrarias. La frontera de Cúcuta tenía 3 militares sin armas y ya no había militarización en la frontera, no hay militarización en Caracas hasta este momento. O sea, tú me estás diciendo a mí que a ti hicieron una extracción de tu jefe de Estado y tú no declaraste nada más allá de estado de conmoción externa y no tienes ni tanques afuera. Creo que había 2 tanques en el túnel ese que entra cuando estás entrando a La Guaira, claro. pero no hay militarización del país. O sea, Ujú. yo quiero Hay que ver. pensar de la Ujú, cadena de mando de alguna u otra manera está muy frágil. Porque si tú estuvieras seguro, tú tuvieses al ministro de Interior, a Diosdado Cabello, mandando a los policías, al DGCIM, al SEBIN, a la calle. Pero ¿con quién vas a ir si fue Estados Unidos? O sea, ujú, tienes una amenaza real y en mi opinión sí hay miedo de ver cuál es tu movida. El tiempo sigue siendo amigo de ellos y si ujú, ellos se encuentran cómodos dentro del Estado, yo siento que van a empezar una ola represiva que no ni vimos después del 28, pero que no lo hicieran ahorita es que tenemos un margen de maniobra bastante alto. Y aquí ese margen de maniobra se necesita estar, ese ujú, espacio lo tiene que llenar la oposición y la sociedad civil venezolana. Yo le quiero dar un espacio a ver, de decisión a María Corina, porque, a ver, la ninguneó Trump. Yo estoy segura que ella no sabía lo que iba a pasar ujú, tampoco. O sea, no sabía Maduro, no sabía esa gente menos claro, nosotros. Entonces, ¿cuál va a ser el margen de maniobra y qué decisiones va a tomar? Pero eso ujú, que estabas diciendo es muy cierto. Trump no va a estar pendiente de los presos políticos. Marco Rubio tampoco. Ellos no van a estar pidiendo esas cosas. Ellos están negociando con Delcy. Entonces, ujú, si ya Delcy está suficientemente presionada, ¿cómo aguanta los mecanismos del Estado si hay protestas en Venezuela? Sale María Corina diciendo, liberen a los presos políticos. Sale María Corina exigiendo cosas. La cosa es que ya ella lo tiene que ser... exigió el mundo, Ah, Edmundo salió hablando diciéndolo. pidiendo que se cumpla la voluntad del 28 de julio y la liberación de todos los presos políticos. Entonces ellos tienen que moverse muy bien, saber qué es lo que van a pedir porque no pueden chocar con Estados Unidos. Y creo que la interlocución con Estados Unidos debe ser primera. Pero este es el momento de la oposición, este es el momento de la sociedad civil, porque tenemos hoy una sesión de la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que sabemos que se negoció, una Asamblea Nacional que echa vista y que tiene opositores que no son opositores. O sea, son Que es instrumentos de... irrita, que es una elección fraudulenta también, que es ilegal. Si no fue fraudulenta y no tienen legitimidad de las personas. Esa elección no existió, nadie eligió. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa Asamblea Nacional? Nada, vas a justificar cualquier decisión que pase. Otra cosa, no, que Delcy es presidenta interina. En la Constitución, si hay vacío de poder, debería venir la vicepresidenta, si no me Ujú, equivoco. Creo que es la vicepresidenta,
el punto es, ella es presidente de facto. Ella Ujú, no es una persona que tiene legitimidad en el país. A esa señora nadie la votó. Presidente de facto después que se privaron a Maduro y Maduro también lo era porque él no ganó las elecciones. ujú, Y Estados Unidos, a pesar de que no está, según Trump, no hay personal estadounidense dentro de Venezuela, es una fuerza de ocupación. Hay que decir las cosas por su nombre. Que al final los venezolanos no estamos bravos. Que eso sea, no quiere decir que no estemos preocupados por los riesgos, porque es un país externo que no está pendiente y no le interesa, o sea, su principal interés no es la redemocratización, sino agarrar el petróleo. Ey, eso mm. está aquí fuerte. Pero en la balanza, Pero, si nos agarran el petróleo, está muy abajo de que se han llevado a Maduro, porque por ojo, fin una puerta abierta para y, actuar. y ya veremos cómo surgen estos acuerdos y realmente veremos si se van a llevar el petróleo en detrimento de Venezuela o no, porque una cosa que ha dicho Trump y que ha dicho Rubio es que van a poner a funcionar la industria para beneficio de los venezolanos. Si eso es así, pues es hasta mejor. ¿Por qué? Porque con el chavismo no estaba el petróleo siendo utilizado para el beneficio de los venezolanos, sino para la corrupción. Eso por un lado. Entonces, eso no está en la, digamos, no es la prioridad número uno la democratización, pero han nombrado que quieren buscar elecciones libres en el mediano plazo. Eso yo no lo veo con malos ojos. Ah, bueno, que la elección del año pasado ya elegimos a nuestro presidente. Sí, pero elegimos al presidente que tocó porque María Corina no lo dejaron. En unas elecciones libres María Corina se va a poder lanzar. Hasta Capriles se va a lanzar. Cuidado y gana Capriles, ¿oíste? Si va a estar Cuidado. ganando arrastrado de Capriles. Hay que tener cuidado, no ya sé que gane. O cuidado gana Delcy. Entonces, imagínate que esta transición dure un periodo indeterminado de tiempo, puede durar varios meses, varios años, que culmine con unas elecciones libres, me sirve. Si realmente hay una transición paulatina hacia la democracia. Si esto, en cambio, es una manera del chavismo mantenerse en el poder sin Maduro, no ha servido de nada. No ha A servido de ver, nada. O sea, vamos a tener justicia solo porque Maduro va a estar en la cárcel y no por los crímenes que de verdad importan para los venezolanos, que es los crímenes de lesa humanidad que ha cometido ujú, contra tantos venezolanos. ujú. Tantas ejecuciones extrajudiciales, tantos presos políticos, torturas, etcétera. No va a ser juzgado por esos crímenes, sino por otros. Entonces, va a haber justicia a medias, ja, y no va a haber, digamos, eh, si el chavismo busca mantenerse en el poder unido sin ningún tipo de concesión democrática, pues no nos sirve. Eso sí no nos O sirve. sea, algo que ha ganado el chavismo por mucho tiempo es que ellos saben sobrevivir, Sí. saben, eh, a ver, cómo ordenarse internamente para sobrevivir, porque son como una cucaracha, no importa, ellos sobreviven. Una bomba nuclear, ellos sobreviven. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a pesar de todo este golpe, porque el chavismo no es una estructura jerárquica en el sentido de que hay una sola cabeza. No es monolítico, tiene varias cabezas. No sé, ahorita estoy viendo Los Sopranos. Yo no sé si ustedes vieron Los Sopranos, pero es algo así, ¿no? O sea, vamos a poner que, no sé, Maduro era Tony Ujú, Soprano, como que el boss de de New Jersey. Pero ujú, tienes diferentes personas que están más o menos en su rango y si se lo llevan a él, hay otro esperando agarrar el mismo puesto y ujú. controla diferentes lugares. Entonces, hay que tener en cuenta eso, porque quitaste el tirano, pero llegó una mujer que me parece súper loco, que es como mierda, la líder de la oposición es mujer y la dictadora es mujer. O sea, ey, ey. Todo esto parece como una serie de Netflix. O Es sea, re una serie. Entonces, que el bombardeo que se llevó a Maduro de Siria fue como el cierre de temporada y ahora estamos en qué va a pasar en la estamos siguiente temporada. la Delcy versus temporada. María Corina, el del Algo. Sinato. Es como, verga, a mí me parece impresionante que bombardearon Caracas, bombardearon Fuerte Tiuna, donde la mayoría de estos jerarcas vive, y no salieron corriendo. Se quedaron todos. O sea, esta gente
de verdad va a llegar hasta el último momento, hasta que vayan a agarrarlos, o sea, como Maduro. Em, cuando el resto de Latinoamérica nos decía, ¿por qué no sacan a Maduro? Por esto, hasta bombardearon Caracas y siguen ahí. O sea, esta gente, ¿cómo va a salir con unas protestas en la calle con unos escudos de lata y de cartón? O sea, por favor, Latinoamérica, esto también es responsabilidad de ustedes, que ustedes Por dejaron correr esto, Europa. O sea, ¿qué quiero decir? Que la gente que se está quejando ahorita del derecho internacional, de que Trump no puede llegar a invadir otro país porque es un crimen de agresión o de lo que sea, el derecho internacional tiene que cambiar para poder lograr salir de las dictaduras sin hacerlo de esta manera entonces. Hay que hacer mecanismos reales de intervención apoyados por las democracias para lograr socavar las dictaduras y que caigan por sí solas o que caigan mediante colapso o algo así. Pero claro, hemos llegado a esta situación por culpa de Maduro. O sea, la culpa. culpa de que haya entrado un ejército extranjero a Venezuela y haya bombardeado zonas militares en Caracas y se haya llevado a Maduro es culpa de Maduro. Porque Maduro pudo haber dicho, ¿sabes qué? Ok, concedo la elección el 28 de julio, perdí, vamos a hacer una transición negociada en la que yo salga libre. Ahorita se debe estar preguntando, coño, ¿qué hice mal? Bailé mucha changa. Y me da No, mucha risa porque está el reportaje este, ay, no sé ujú. si fue de The Atlantic, lo vamos a buscar, pero que dijo como No, que fue de del New York Times, New York Times, como que la gota que derramó el vaso para que Trump diga dale, es que Maduro estaba bailando, burlándose de él, y le dio troleándolo. el ego, le pegó en el ego y dijo, este coño de madre está bailando, haciéndome burla, dale pues, te voy a ir a buscar. Claro, Me da risa un poco el ego frágil de los hombres, pero me gusta que haya funcionado en este momento. Estabas total. hablando del sistema internacional, ¿no? Creo que todo eso le pasa. Entonces, es importante, ya que están defendiendo tanto el derecho internacional desde las democracias del mundo, donde sí sirve el sistema, donde sus pensiones son de 2.000 euros y no de $1, y vienen a juzgar por qué los venezolanos sentimos alegría por algo como esto, pues pregúntense qué no hizo el derecho internacional para ayudar a los venezolanos cuando nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que era ganar la elección y comprobarla, el 28 de julio del 2024. No tanto Cambio el el derecho. mundo se hizo el loco, ¿no? La autodeterminación de los pueblos. Déjenlos en su dictadura. Aguanten, aguanten. No, Ah, bueno. aquí quiero un mensaje que lo leí en la gente que nos está escuchando. Tenemos, hola otra vez, gracias por unirse. Y dijo, ay, ¿qué pasa con la soberanía? Venezuela no tiene, no tuvo Bueno, fue soberanía. vulnerada. La soberanía fue vulnerada como lo ha sido por Rusia, por Irán. O sea, es que ese es el problema. ¿Qué te molesta cuando lo hace Trump, pero no dijiste nada por los últimos años, cuando entraron los cubanos, cuando entraron los rusos, Claro. cuando los chinos, cuando empezaron a hacer un ecocidio en el arco minero, agarrándose Claro. todo el oro, agarrándote toda esa vaina? Los grupos paramilitares que están en la frontera, que controlan territorio. ¿Por qué nadie está Ujú. hablando de eso? Bueno, eso Eso, también es eso, violación de la soberanía. eso a mí lo que me indigna. El el gobierno venezolano no controla todo su territorio. Sí, Ujú, ok, ellos mismos, el gobierno venezolano, el chavismo, violó la soberanía al permitir a esos grupos y esos gobiernos hacer lo que les dé la gana en territorio venezolano. Entonces, métete esa descripción de soberanía y trata de aplicarlo en la realidad venezolana y no lo ujú, veas solamente desde tu mirada privilegiada o ujú, tu mirada izquierdosa, porque tú piensas que lo mejor que nos pudo haber pasado es que el derecho internacional lo haga, o como que está mal, la intervención está ujú, mal. Yo entiendo, tipo, yo entiendo que hay que seguir el deber ser, pero es que no están aplicando eso en el caso venezolano. ujú, Porque sí, el sistema internacional no falló. El sistema internacional está fallando a toda la gente que vive en una dictadura y que no tiene mecanismos para salir de la dictadura. Porque los regímenes autoritarios actuales lograron sobrevivir y bypassear todos los checks and balance, todos los obstáculos para ellos hacerse pasar por demócratas o decir que son legítimos de cierta manera o porque hacen elecciones. ujú. Llegamos hasta aquí por omisión y por falta de mecanismos. Porque ¿por qué por los últimos 20 años yo no vi a toda esa gente denunciando los crímenes de lesa humanidad? Ve que yo me estoy acordando cuando en las protestas de 2017, cuando la gente no nos creía que no teníamos papel sanitario.
Y en las protestas 2017 yo no vi a todo el mundo estar hablando que bola Venezuela, a los izquierdosos de Venezuela, no, porque que los guarimberos, que ellos mismos están haciendo violencia. Entonces ayer salió Petro con un comunicado de Chile, Brasil, Uruguay, Colombia y México y México España. y España. Esos mismos que se callaron en el 28 de julio en las elecciones presidenciales, esos mismos que pudieron haber tenido una presión de verdad en hacer que Maduro aceptara las elecciones, que al mismo tiempo yo digo, coño, no sé si hubiese lo logrado, pero no hubo presión de la región, no hubo presión de las democracias del mundo. Ganamos una elección y después al otro día empezaron a meter presos hasta gente, a A la gente niños, autista, a niños, a menores de edad, y se siguieron adolescentes, llevando gente a familias enteras presas en centros de tortura, personas que se les todavía murieron hoy. en las cárceles porque no tenían atención médica, o personas que salieron y el deterioro dentro de las cárceles hizo que se murieran afuera. Entonces, ¿dónde estuvieron? ¿Dónde Ujú, estuvieron cuando el pueblo venezolano estaba gritando para que no nos mataran? Ah, bueno, entonces ahora entra Trump y qué bolas. ujú. Qué bolas Trump, qué bolas que se llevaron a Maduro. Maduro es un dictador. Maduro fue una persona que Fue, hay dilo en pasado. fue un dictador. Maduro ya no es dictador, vale. Maduro se lo llevaron preso. El punto Maduro es, está preso. ¿dónde estaban cuando todo el mundo en Venezuela estaba gritando, por favor? Ujú, ¿Dónde está la comunidad internacional? Mientras salimos a protestar, porque hicimos todo, todo, todo de la manera pacífica, protestamos, elecciones. ¿Qué no hicimos? ¿Qué ujú. no hicimos? La opción de la fuerza quedó como única opción después del 28 de julio, porque nos dimos cuenta que ningún mecanismo pacífico iban a sacar a estos carajos. Y así como estaba Y diciendo los Ricardo, intentamos. y los intentamos, todos. Pero así como dijiste, qué bolas que entraron a bombardear Caracas, extrajeron a Maduro y a Cilia, y todavía no se quebraron, siguen Siguen ahí. ahí. Siguen ahí. Esa elección no iba Y a pesar del bombardeo, ellos siguen ahí. Me van a decir ustedes cómo lo íbamos a sacar. Claro, Tiene que estar pasando esto. Y aunque detestes a Trump, a mí claro, tampoco me gusta Trump. Me da ansiedad cuando habla del petróleo y no habla de los derechos humanos. No está hablando de los presos políticos. Pero yo claro. siento que está siendo bastante pragmático. Vos no vas a llamar a, a María Corina ahorita para que entre. Le vas a Ujú, quitar todo lo que está haciendo de él, ¿sí? Necesitas a una persona interna que tenga control del país, que pueda tomar decisiones y que le hagan caso, claro. con- Y, que sepa la estructura. y hay que también entender que una cosa son las palabras, los discursos, la retórica y otra las acciones. ¿Cuál fue la acción? Se llevaron a Maduro preso, intacto. Él se lastimó, según porque estaba tratando de esconderse, de correr y se lastimó una pierna. Pero de él, Cilia, también se ve intacta. Eso para mí es valiosísimo, o sea, no tuvo que haber un enfrentamiento violento con ellos, por ejemplo, o sea, eso hubiese sido como más problemático, eso probablemente hubiese tumbado cualquier posibilidad de acuerdo entre el chavismo y Estados Unidos y hubiese escalado más la violencia. Yo espero que no escale más, yo espero que no vuelva a pasar, que no haya una segunda ola, porque el chavismo coopere para que eventualmente haya una transición a la democracia. Yo espero que eso pase. Yo no quería que esto pasara, que Maduro se lo llevara. Yo quería que Maduro renunciara y se fuera y le entregara el poder a Edmundo González. Eso es lo que queremos los venezolanos, que los venezolanos queremos paz. Los venezolanos estaban Paz, asustados el sábado porque primera vez desde hace 30 años que bombardean Caracas. Y la última vez que bombardearon Caracas fue en 1992, cuando, comandado por Hugo Chávez Frías, hubo un intento de golpe de Estado en febrero y luego un intento en noviembre. Y hubo más muertos de los que hubo entre el sábado y el domingo. Es decir, Chávez mató más gente o bajo sus órdenes murió más gente que bajo Trump. De eso no dicen nada los izquierdistas una limpieza, hediondos del mundo. hediondos. Y otra cosa, ¿ustedes creen que a los venezolanos no nos duele pensar que bombardearon Caracas? Claro, A, a mí me duele el corazón pensar y ver las fotos de Caracas llenas de humo. Me duele pensar que lugares por donde uno caminó están hechos mierda. O sea, nosotros no queremos eso, pero de es lo que bola, es culpa del gobierno, por culpa de culpa de... Maduro. Ellos llevaron al país a que los bombardearan. O sea, yo lo pienso, bombardearon Caracas y se me eriza la piel, porque yo no quiero eso, nadie quiere eso, pero es el mal menor, porque el mal mayor es seguir teniendo a esa gente en el poder.
Entonces, Anyways, podemos hablar ya del indictment. yo creo que podemos hablar sí, de los cargos a los que están sometidos, bueno, que se los va a acusar Maduro, a Cilia Flores hoy, más tarde, en Nueva York. Em, Conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Y una de las cosas que dice el indictment es que en 2020 el State Department estimó que anualmente, el Departamento de Estado, que anualmente se traficaban desde Venezuela entre 200 a 250 toneladas de cocaína a los Estados Unidos por varios años, por varios años. De hecho, una de las personas que está en la acusación es Rodríguez Chacín, que fue ministro de Interior y Justicia hace muchos años. También está el hijo de Nicolás Maduro en esa acusación. También está Hugo Carvajal, creo, ¿no? Ujú. No sé. No, no, está Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores, Nicolás Ernesto Maduro Guerra y Héctor Rutherford Guerrero Flores, que es el niño guerrero del Tren de Aragua. Son los que están en este indictment. Por lo tanto, Hugo Carvajal pudiera ser uno de los testigos en este caso, porque no es uno de los acusados. Es interesante ver cómo se desarrolla Hacer un este juicio. paréntesis para mencionar que se cayó la teoría de que Venezuela iba a ser como Afganistán y que cuando extrajeran a Maduro o hicieran algo, todo el mundo se iba a alzar en armas. Ujú. Ni Ni ellos siquiera se alzaron el arma. el ejército, ni el ejército te defendió. No se defendió el ejército, no tenían capacidad, no militarizaron la ciudad, ni siquiera están en modo defensa. Ustedes van a decirme a mí que iba a haber una guerra civil. Una guerra civil es un bando que no, armado, beligerante, que tiene la capacidad de enfrentarse con el otro. ¿Con quién se van a No. poner a pelear si Estados Unidos entró y salió? Y lo que Ujú. sacaron fue a la gente que pesa 80 kilos en una moto con un arma larga. Que obviamente no estamos descartando que, no sé, que estén organizando la guerrilla y no sé qué cosa, pero así no somos los venezolanos y así no es la sociedad venezolana, no somos violentos y no lo suficiente para una guerra civil. Me van a Claro, disculpar. Anyway, claro. seguimos con el De indictment. hecho, la última guerra que hubo en Venezuela civil fue en 1903, que terminó con la batalla de Ciudad Bolívar, Juan Vicente Gómez. Manuel Caballero lo pone muy bonito, dice, en 1903 Venezuela se baja del caballo. A partir de ahí, bueno, termina en el poder, ya estaba en el poder Cipriano Castro, Gómez era su hombre de confianza, su ministro de defensa, y finalmente Gómez le da un golpe de estado a Castro cuando se va a tratar una enfermedad en el exterior. Em, entonces, desde ahí no hubo más enfrentamientos armados en Venezuela, más que con guerrillas de izquierda. Siempre han sido las guerrillas de izquierda, para que vean, los comunistas, los socialistas, etcétera, los que se han alzado en armas contra la democracia. Siempre, en los años 60, contra el gobierno electo de Rómulo Betancourt, se alzaron con ayuda de la dictadura dominicana y la dictadura de Fidel Castro. Se alzaron en contra, hubo 18 intentos de golpe de Estado contra Rómulo Betancourt y todos fueron de izquierda. Entonces, no, que la izquierda no son ningunos santos, son unos tiranos, son unos dictadores y son unos violadores de derechos humanos y No criminales. son Ahora, democráticos. este, mm, qué podemos esperar y qué podemos hacer? Porque los venezolanos estamos aquí como espectadores de un juego que parece que no tenemos ningún tipo de agencia ni ningún tipo nos sentimos impotentes. O sea, a pesar de que uno siente una especie o un gran fresquito de ver a Maduro preso y de que lo van a encarcelar y, y, y el fresquito de que va a enfrentarse a un sistema justo. Yo creo que eso le va a pesar más en su conciencia si es que existe que saber cómo él trató a los presos políticos de una manera tan agresiva, tan denigrante, tan indignante, y cómo él es un preso más que recibe sus derechos con dignidad en una democracia. Creo que esto es un Ya, ejemplo claro de lo que uno quiere para el país. Yo quiero que haya democracia, debido proceso y se respeten los derechos humanos de todo el mundo. Y el hecho de que Maduro se vaya a enfrentar a la justicia con un abogado, que él pueda
escoger eventualmente, porque el tema del abogado es complicadísimo, tiene que ser aprobado por la OFAC, que es la oficina Mm. Esto es de, importante. de la De oficina control de de qué, ¿cómo activos. se llama? Es que La la Oficina de OFAC Control es de el, Activos. La OFAC es Office of sí, Foreign sí, de control de activos, exacto. Assets. OFAC. Anyways, Es la que emite las Office of Foreign sanciones y Assets tal. Control, algo así. Pero ustedes saben que mucha gente está haciendo comparaciones con Noriega, que fue el presidente de Panamá cuando invadieron Panamá. Y el trato va a ser distinto, porque Noriega los sacaron, invadieron el país y tal, pero él negoció ser tratado como prisionero de guerra y le construyeron otra, o sea, otra prisión en Miami, ¿no? Así que, y él negoció. En cambio, Maduro probablemente no negoció su captura. ¿No? Maduro lo agarraron. Y Maduro, como él está sancionado y toda la base legal de su arresto está con base en los indictments o lo que le sacó el Departamento de Justicia y por la OFAC, para poder asignar a sus abogados, tiene que pasar por la aprobación de la OFAC. O sea, vos no podés meter gente ahí que está sancionada, vos no podés meter gente ahí que tenga vínculos extraños, porque tiene que ir, pasar por investigación de la OFAC. Entonces eso es importante, que la OFAC es la oficina que se encarga de las sanciones, vamos a Ujú. decir eso, de las Sí, sanciones. Es como el de Foreign control Assets, de eso, activos. exacto. Entonces no sabemos quién lo va a defender, ¿no? Porque esta persona tiene que aplicar ante la OFAC para ser este, aprobada para poder defender a Maduro y no, ningún abogado lo puede defender de gratis, por ejemplo. Estaba escuchando a un analista penal en una entrevista con Carla Angola. Decía que ningún abogado lo puede defender de gratis porque la OFAC tienen reglas muy, muy estrictas y que un proceso penal así le puede costar de honorarios de abogados entre 100 y 250 millones de dólares. No joda, Y, y además, eso no le garantiza que vaya a ganar el juicio, ni mucho porque menos. es un De equipo de hecho, abogados. si queda hallado culpable de uno de esos cuatro cargos, puede tener hasta cadena perpetua. Que él puede negociar y tratar de reducir esa cadena, sí, pero él es el capo. Él no puede entregar a nadie más alto que él. Lo que puede entregar es uno de los otros que están buscados, que puede ser padrino, puede ser Diosdado, y allí puede ser que tenga una Una negociación revisión de interesante. la sentencia, porque imagínense, no es cadena perpetua, entonces él negocia y reduce la sentencia. Y también puede negociar que él se quede, pero le bajan, no sé, le bajan los años a Cilia, o a Cilia se va al programa este de control de testigos, de protección de testigos, pero igual vamos a suponer que le den 20 años. ¿Ese señor cuántos años tiene? 60. 60. Lo más probable es que se muera en la cárcel. Sí. 30 años, Ojo, 40 años. y en 20 años, sí, ojalá ya haya ¿cómo se llama? Una transición a a la democracia, capaz vamos a querer extraditarlo a Venezuela y que pague cárcel en Venezuela por todos los crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Que no Dentro de 20 prescribe, años se le va a poder juzgar por tortura, por ejecuciones extrajudiciales, todavía, lo llevamos si a sale La libre. Haya, o nos Exacto. lo llevamos a La Haya por la Eso. investigación de la Entonces, Corte Penal Internacional. O sea, ese ni se señor, preocupen, ni se preocupen por esa condena ahorita. Usted ahorita, respire que Maduro está preso, comiendo arroz con salchicha. Cuando comiendo mucho ayer, más que mucha gente de la Guardia Nacional, sí, comiendo mucho mejor en esa prisión que todos los presos políticos en Venezuela. Todo lo que está comiendo él ahorita, mejor que mucha gente en Venezuela. Lo que a mí sí me da fresquito es que ese señor estaba acostumbrado a comer tanto y tan bien que ahora mi gordo, un pan, dos salchichas frías y un arroz. Dale, exacto. pues, dale. Entonces, pasó, para ir cerrando, pasó lo que creo que mucha gente deseaba. Aquí hay algo interesante que es una reflexión agridulce. Pasó lo que tanta gente deseaba fantasiosamente desde hace años, que ya Ramos Ayub decía en el 2016 con la asamblea que ganó la oposición, aquí no van a venir ningunos marines, chicos. Aquí ningún marín va a venir porque esa gente no está interesada en nosotros, ¿vale? Hay que sacarse ese pajarito que tienen volando ustedes en la cabeza. Él dijo eso y hoy, 10 años después, entró el Delta Force, ni siquiera los marines, Bueno, Delta Force a llevarse a Maduro. Claro, ha pasado mucho tiempo desde entonces, ha habido muchísimos más crímenes desde entonces, obvio. pero esa fantasía tenía años en la opinión pública Porque el venezolana. No, aquí icono, la solución es de fuerza, tiene que entrar una operación de extracción, una operación quirúrgica, y ocurrió. Y sin embargo, no hay como una euforia
masiva, porque como no ha caído la dictadura, pues es este sentimiento agridulce de la fantasía se cumplió, pero no está pasando lo que yo pensé que iba a pasar, que era caía el dictador y se abrían las cárceles y salíamos todos a la calle a celebrar como cuando Argentina ganó el Mundial y este video famoso de la persona que está en bicicleta y empieza a salir la gente después que todo el mundo grita gol. Eso no está pasando, ese sentimiento de euforia no lo tenemos Nadie hasta que no veamos que de verdad cayó la dictadura. la persona que eligió el pueblo venezolano está en el poder. Pero estamos encaminados, nunca habíamos estado tan cerca. Yo me sentí como el meme de Calamardo viendo a Patricio y a Bob Esponja corriendo, porque yo estaba celebrando que cayó Maduro y en Venezuela nadie podía celebrar. O sea, la gente no salió no porque no quería, es porque tiene miedo, no saben qué va a pasar. Eso sí, aquí quiero hacer un agradecimiento público a la República de Argentina por hacernos una fiesta en el obelisco, porque eso fue una fiesta. Nos montaron una tarima, pusieron grupos, o sea, se coordinaron grupos de música, de tambores. Hablamos, había un montón de gente, la gente bailando, eso fue increíble. Sí celebramos que cayó Maduro, pero no que cayó la dictadura, pero es algo para celebrar. Yo no sé, yo quisiera como explicar más o menos cómo va a ser el juicio, porque el señor que vimos en la entrevista que estaba con Carla Angona, que es un experto gringo, dijo cosas como, por ejemplo, luego que el equipo de abogados que puede contratar cuando pase por el filtro de la OFAC, él puede pagar hasta 250 millones por todo el juicio que puede durar más o menos como un año, ¿no? Este, puede negociar, ajá, yo le dije, a salvar a Cilia y a sus hijos y dar información para reducir su condena. Otra cosa, él puede negociar, dar información o entregar que se ha dado a padrino, siempre y cuando esa gente no colabore o no se entregue. Entonces, Antes, si Maduro da información y ellos dicen, mira, papito, te están sapeando, probablemente los otros aprovechen eso para que no lo metan preso. Otra de las cosas, Maduro está en un lugar bastante pequeño, se llama Unidad Especial de Reclusión, y te ha acompañado siempre por alguien que lo está viendo. Sila y Maduro se van a poder ver cuando estén organizándose con sus abogados, o sea, ellos se van a ver. ¿Qué más? Que esto, bueno, ya lo dijimos, que esto fue sorpresa, carajo no estaba cooperando, él no fue el que negoció su captura, hubo otra persona. Esto es otra cosa. Hay yo una, no sé, un, mira, es que, pero eso está por ver. Yo tengo esa pregunta. Yo no sé si otra persona lo entregó o sencillamente dejaron que pasara. Porque yo creo que ellos tenían el pitazo de que la operación iba a ocurrir y fíjate que las Fuerzas Armadas no se defendieron tanto. O sea, hay muy yo pocas evidencias, por lo menos en video, de misiles yendo en el sentido contrario, de la tierra hacia los helicópteros. Hubo muy poca resistencia. ¿Vos qué Ojo, sabés? pareciera, hay mucho, desde febrero ya había como que la idea de Jorge Rodríguez negociando con los gringos, una transición sin Maduro en la que Delcy fuese la presidenta. Estaban Eh, haciendo lo, estaban Sí, sí, haciendo sí, pero lo. y hubo varios reportajes que lo dijeron, y yo creo que al final Trump compró esa tesis, dijo, esto es mejor que Maduro, y ya, vamos a intentar con ella, y lo hizo de una manera en la que él tiene el control ahora, o sea, no es que Maduro se entregó, sino que él demostró, esto es lo que yo te puedo hacer, a ti y a todos, ahora vamos a negociar, y yo tengo el poder o sea, tú haces lo que yo te diga, porque yo te puedo hacer esto. Entonces, ahora hay que confiar en Trump y Rubio en que de verdad la democracia esté allá a la vuelta de la esquina. Sí, estabiliza la economía. Yo creo que con Delcy se puede estabilizar un poquito la economía. Si se levantan las sanciones, si empieza la producción petrolera el próximo año, si Delcy sigue en el poder en un año, la economía puede empezar a mejorar, de estabilizarse el precio del paralelo, etcétera, y ella puede tratar ahí de amilanar un poco protestas o cosas que puedan surgir de descontento popular y ella va a tratar de sobrevivir hasta que Trump esté fuera de la Casa Blanca y nosotros los venezolanos tenemos que tratar de impedir eso, de que ella sobreviva en el poder, en el sentido de que siga siendo la presidenta y que convoquen elecciones cuanto antes en Venezuela para que, elecciones libres, Marco Rubio para que se dijo, puedan lanzar los candidatos opositores y Marco finalmente Rubio tomar dijo, el poder y que los poderes públicos reconozcan al nuevo presidente. Porque tú dices, ah, bueno, que vuelva Edmundo. Fino, Edmundo puede volver negociado, pero ¿y si Edmundo no lo respeta las Fuerzas Armadas, si no respeta el poder público, el poder
judicial, Tarek William Saab, la fiscalía, o sea, pueden derrocar a Edmundo fácilmente. Entonces tiene que haber un acuerdo general en Venezuela, quizá unas elecciones generales de todas las figuras públicas, de poderes públicos importantes, pero eso no lo sabremos cómo se va a desarrollar esa transición. Es un periodo gris, Pero es un periodo de incertidumbre y nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que es levantar nuestra voz y exigir que los venezolanos estemos presentes en este proceso de cambio. o sea, nosotros tenemos voz, tenemos capacidad de presión. Capacidad de presión es para que la transición o lo que está empezando tenga estándares de derechos humanos o por lo menos exigirlo, que se vayan, que una de las garantías no solamente sean económicas, sino que también sean de derechos humanos y ahí van a venir las institucionales. Ayer Marco Rubio estaba diciendo como que es too soon to be talking about elections, o sea, es muy rápido para estar hablando de elecciones y la gente como que se lo tomó mal. Y yo no vi nada malo en las declaraciones de Marco Rubio, porque lo explicamos en otros episodios anteriores de transición. Tú necesitas tener a alguien insider que tenga control del Estado. Vos no puedes llevar a María Corina y Edmundo para que tomen el poder, porque nadie adentro de la estructura del Estado, no es que no lo respete, es que no le van a seguir las órdenes porque ellos tampoco conocen eso. Ellos no tienen poder fáctico. Tiene que llegar en un momento donde puedan participar en elecciones. El punto es que no se puede tardar tanto o tenemos que empezar a exigir rápido porque nadie sabe si el chavismo puede volver a construir una fuerza electoral. ¿Sabes? Claro, Es como que... por eso digo que hay que tener cuidado si mejora la economía, porque ellos pueden retomar porque han tenido control por tantos años, y Ujú. que si la gente ve, bueno, estaba ganando $100 y ahorita estoy ganando 300, creo que con Delcy aguantamos. O sea, me explico. Y no significa que le vayan a ganar democráticamente, porque no creo que las elecciones libres sean completamente libres, tipo que van a volver las televisoras que ahorita no existen, y los medios y los periódicos que ahorita no existen. O sea, cuando mostré los periódicos al principio del episodio, me parecía tan insólito. El olor de periódico, tenía años sin olerlo, porque en Venezuela no hay prensa libre, hay censura. Entonces, tú necesitas un estado de condiciones para que realmente pueda haber una elección libre, que la candidata sea María Corina, incluso que pueda haber un montón de candidatos. Yo creo que ojalá la oposición se una en torno a ella, yo creo que ya han aprendido suficiente como para unirse en torno a ella y en unas elecciones libres poder realmente, primero ella gobernar y segundo, establecer un gobierno ya post esta transición. Yo creo que si estamos en un periodo transicional, em, que ojalá sea la democracia. Tenemos que ser nosotros los que presionemos para que sea hacia la democracia, Tenemos ya lo hemos capacidades. dicho, y, y creo que ella en algún momento va a tener un papel importante. Yo creo que quizá es muy probable que ella sea presidenta de Venezuela, pero yo Vale, creo que ahorita no haría nada siendo presidenta de Venezuela, porque no nadie haría tendría nada. confianza en ella, y ella no tendría confianza en nadie. Entonces, y no te conviene, tú no Let's puedes wait. cambiar el Estado así como así. No lo puedes cambiar así. Hicimos episodios al respecto. Búsquenlos, síganos. Personas que están aquí que no nos siguen, síganos. Dice, coño, me gusta este podcast. Hemos hecho muchos episodios con respecto a cómo sería una transición con estándares de derechos humanos. Hemos hecho varios escenarios. El episodio con Martínez, con Miguel Ángel Martínez Meucci también es muy bueno con la transición. Me gustó mucho que él le dio mucha prioridad a la sociedad civil. Nosotros tenemos voz, tenemos una estructura, tenemos una líder en la que confiamos y sabemos que si María Corina dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Creo que hay Ujú. que darle espacio siempre y cuando no se tarde 4.000 millones de años, porque Sí, sí necesitamos a alguien que nos diga qué hacer en este momento, pero hay que ver cuál es la relación todavía entre Delcy y Trump, cómo se le puede meter, pero va a llegar un momento que vamos a tener que protestar, va a llegar un momento que vamos a tener que exigir la libertad de los presos políticos y se puede exigir en este momento. Ya ayer sacaron un comunicado, pero sí. ¿quieren hacer algo por la democracia, Delcy? Suelta a los presos políticos, Ujú. suéltalos, abre las cárceles, suelta a los presos políticos, dale libertad plena Pero a eso lo los tenemos que civiles y exigir. militares. Eso lo tenemos que exigir nosotros. Fíjate que para volver a una comparación histórica, cuando muere Gómez, queda su ministro de Guerra y Marina, que ahorita es el ministro de Defensa, Eleazar López Contreras, quedó un periodo presidencial y apenas 2 meses de la muerte de Gómez, 2 meses después, Gómez murió el 17 de diciembre de 1935, el 14 de febrero de 1936,
Manuel Caballero también dice que ahí nace la democracia. ¿Por qué? Porque hubo protestas en la calle, cuando antes no había habido protestas masivas. Y López Contreras le abrió la puerta del Palacio de Miraflores y recibió a un representante de los estudiantes con un montón de medidas que ellos exigían. Y López Contreras se las concedió, se las concedió. O sea, empezó una apertura a la democracia real. Y luego todavía pasaron 10 años hasta que hubo la primera elección, más de 10 años. La primera elección universal fue en 1948, es decir, 12 años después. Entonces, los periodos transicionales pueden durar Coño. años y pueden ser muy lentos, pero al mismo tiempo, fíjate, en 2 meses hubo cambios reales. Entonces, no nos angustiemos ahorita que han pasado 2 días. O sea, angustiémonos si ha pasado un año y no ha liberado a nadie. O sea, creo que es momento primero de esperar, pero tampoco esperar sentado, esperar actuando. ¿Ok? Hacer algo. Las personas que no están en Venezuela, no, ¿qué puedo hacer yo? Compartan información. Eh, infórmense bien para que cuando alguien le pregunte qué es lo que no sé qué, que empiece gente hablando estupideces a los izquierdosos de no sé dónde, ustedes puedan responder. Eh, si alguien, no sé, de los presos políticos, comparten la información de los presos políticos. Hay más de 1.000 personas ahorita todavía presas. Están felices que se fue Maduro, pero siguen ahí. ¿Qué puedo hacer yo? Compartan información, infórmense bien, sepan lo que está pasando para que no hablen huevonadas y para que cuando venga alguien hablando estupideces, ustedes puedan defenderse con argumentos. Que además, ¿qué más argumentos tiene un venezolano después de haber vivido en Venezuela? Pero bien, Sí, eso es lo que pueden hacer ustedes y exigir y compartir información y educar a las demás personas. Eso es sí, algo que ustedes pueden hacer, que eso también es una manera de resistencia y eso también es una manera de ser venezolano y apoyar la transición, porque claro. nosotros tenemos voz y tenemos ahorita una oportunidad grande de presionar dentro del Tenemos, país. Si presionas tenemos, dentro del país, presionas a Delcy. Y si presionas a Delcy, va a tener que tomar otras decisiones en frente de Trump y gracias al Señor tenemos a Marco Rubio. que entiende muy, muy claramente nuestra situación y que lo ha vivido en carne propia por su familia. O sea, eso es lo bueno, que hay empatía por su parte, ¿no? De nuestra Hay situación. una Ya foto. tenemos bastante, más de una hora hablando. Yo creo que ya Ajá. podemos ir cerrando. Estoy cerrando. Solo quiero decirle que ya salieron las fotos de Maduro siendo llevado por militares y la DEA a la vaina. Perfecta las fotos. Para ver, para ver, para ver, para ver, para ver. Vamos a ponerla, vamos a ponerla. Vamos a poner la foto. ¿Dónde está? ¿Dónde Déjame, está? ya va, te va a pasar un link. Pásame el link y la voy a poner Puedes aquí mostrar- mismo. si puedes no mostrar quién la puso, sino solo No, la descargo, yo la descargo, la ya foto y la te la muestro. pasé, ya te la pasé. Dios mío, qué buena Este, foto, vale. Qué buena foto. Gracias qué, Dios por permitirme estar viva en este momento. qué loco que sonríe, o sea, es como, El coño de su madre sabe que lo están mirando. Él tiene que, ¿cómo se llama? Imagínate, no tiene entrenamiento él para estar enfrente de cámara y hacer propaganda. Claro que sí, él sabe que tiene que estar riendo. Así como se estaba riendo Pablo Escobar, así como lo estaban haciendo muchas personas. sí, sí, Qué bonita vaina. psicológicamente él quiere mostrar que está en control Claro, como que no eh, tengo miedo. Dale, estúpido. mientras está, Está preso, está preso. está ahí preso, está ahí preso, A está ahí ponerlo pues. preso, está ahí Ponerlo para preso. ponerlo. Me gusta, vamos a hacer esa changa. Maduro, está ahí preso, está ahí preso, está ahí preso. Ahorita lo hago con inteligencia artificial y lo ponemos. Dale, hacerle la subida. A mostrar la foto. Compartir documentos, ya va, ya va, ya va, ya va. Dame un chance que estoy descargando la foto y, wow, qué foto. Hay una que está como agachándose, que es rara. Esa foto me gusta porque es una foto que no se está riendo. Ahí no pudo reírse. A ver, a ver, a ver. No entiendo dónde está. Y que la pongo, No abrí la foto en Twitter, pues. sí, porque no entendí. Voy a poner el link de Twitter. Pantallas, comparte la pantalla, comparte la pantalla, la pantalla, la pantalla. Ok, está. Mira, papá, Ay, papá, aquí sonriente. Aquí ya no. ya no. Dios mío, nunca pensé ver estas fotos. Mira los zapaticos anaranjados. Dios mío, Miren eso. La nueva colección de H&M. de H&M. Beige y beige. Míralo. Claro, Le quiere quiero pegar en la sonreír. cara porque está riendo.
Pero es lo sociópata, creo yo. O sea, Claro, ese tema está loco, vale. ¿cómo tú vas a...? No es que no estás es como Jorge Rodríguez, que en sus peores momentos sonreía, ¿sabes? Claro, ellos saben, pasaron tantos años haciendo propaganda, lo van a saber. No me Vamos a ver. extrañaría que Maduro, en que si en algún momento en el juicio empiece a bailar, hecho el loco. ¿Sabes que Maduro en su peor momento bailaba, ¿no? Sí. O sea, en plena protesta bailaba. O sea, siempre en su peor momento. Y Dios santo, pues ahí tienen las fotos y es como el Joker de sociópata, como el Joker. Pero no tan cool. No, cero cool. Bueno, el Joker no es cool, es un villano, pues. Pero el de lo loco que está, pues. Ya, vámonos. Listo. Dale, pues. Bueno, amigos, y en conclusión, Quedamos a medias. Las personas que se unieron al live, muchísimas gracias. Si quieren, suscríbanse al canal y además suscríbanse a Patreon, donde probablemente nos quedemos ahorita sigamos haciendo. un rato más para Patreon y para comentar algunas cosas extra sobre este tema. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Bye.